Éxodo capítulo 20 y vamos a leer, amados hermanos, el verso 12 hasta el verso 17. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y abrió, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra en que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Verso 18 dice: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la ley de Dios, acerca de la ley de Dios, y vamos a culminar hoy con el séptimo mandamiento. ¿Y cuál es el séptimo mandamiento? ¿Quién me puede decir cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Muy bien. Y el miércoles pasado, no sé cuántos ustedes recordarán, pero esta es la cita bíblica: no cometerás adulterio. El miércoles pasado vimos qué es lo que está implícito en este mandamiento. ¿Usted recuerda, hermano, qué fue lo que dijimos que estaba implícito en el mandamiento? ¿Se acuerda? Sin mirar sus notas. Cuando nosotros leemos no cometerás adulterio, ¿qué es lo que está implícito en ese mandamiento? Para que haya adulterio, ¿qué es lo que tiene que haber? Matrimonio. Lo que está implícito, hermano, en el mandamiento que lo vimos el miércoles pasado, es la realidad del matrimonio. La realidad del matrimonio como una institución divina. El autor del matrimonio fue, ¿quién es? Dios. ¿Y cuándo fue que Dios instituyó el matrimonio? ¿Cómo? En el Edén, en el principio, ¿verdad? Y esto lo vemos en la Escritura, cuando dice la palabra de Dios, hermano, ¿qué dice el Señor? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, ¿qué serán? Una sola carne. Ahí tenemos, hermano, la institución del matrimonio, la realidad del matrimonio. Y vemos también, hermano, la santidad del matrimonio. No sé cuántos de ustedes recordarán que también hablamos de esto. Y una de las cosas que mencionábamos, hermano, es que la santidad del matrimonio se debe, en gran parte, al hecho, a lo que el matrimonio representa. ¿Qué es lo que representa el matrimonio? Es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y ese es uno de los fundamentos o de los cimientos donde reposa la santidad del matrimonio. Y es por eso que Dios, hermano, esa es una de las tantas razones por la cual Dios, hermano, honra también el matrimonio. Y para Dios es tan importante. Hoy, hermano, vamos a estar mirando específicamente la prohibición del mandamiento. ¿Qué es exactamente lo que el mandamiento séptimo prohíbe? ¿Qué me dice? No cometerás adulterio. Todos sabemos ya lo que es el adulterio. Pero en ese mandamiento, hermano, lo que ese mandamiento prohíbe es la contaminación del cuerpo y la inmoralidad. Y esto es muy importante, hermano. Si usted puede tomar nota, hermano, yo le recomiendo que tome notas y cuando llegue a la casa usted lo estudie. La prohibición del séptimo mandamiento es la contaminación del cuerpo y la inmoralidad. Ahora bien, quiero que leamos, hermano, algunos textos bíblicos. Mira Mateo capítulo 5, verso 28.
Vamos a leer, hermano, el verso 27 y 28. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Amén. Amados hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, este versículo, ¿qué es lo que nosotros tenemos en estos versículos? ¿Qué contienen esos dos versículos que acabamos de leer? ¿Qué cosa? El séptimo mandamiento. Pero Jesús, ahí lo que está haciendo, ¿qué cosa es? Explicando lo que el séptimo mandamiento realmente significa. Y acorde a las palabras de Jesús, hermano, el adulterio no es solamente, hermano, cuando lo consumamos, sino que el adulterio, hermano, comienza ¿dónde? En el corazón del ser humano. Porque el adulterio, hermano, dice la Biblia, cualquiera que mire una mujer y la codicia, ¿qué dice Cristo, hermano? Ya adulteró con ella en su corazón. Mira, hermano, a Jeremías capítulo 29, verso 23. Libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 23. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Amén. Hermano, léelo. Porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio contra las mujeres de sus prójimos y hablaron en mi nombre palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo, declara el Señor. Amén. Amados hermanos, aquí una vez más está hablando el profeta Jeremías, o mejor dicho, Dios está hablando a través del profeta Jeremías y le dice, porque obraron, ¿qué cosa? Neciamente. ¿Quién tiene, hermano, una copia? Judy, ¿puedes leer ese texto en la Reina Valera? Dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Fíjate, el mandamiento, hermano, prohíbe contaminarnos, hermano, contaminar el cuerpo, y prohíbe también la inmoralidad. El adulterio, hermano, el pecado del adulterio, ¿cómo Jeremías, hermano, lo cataloga ahí en ese versículo? Maldad. Es una obra ¿de qué? De maldad. Que afecta, hermano, tanto el cuerpo como ¿qué más? Como el alma del ser humano. ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, nos ayuda a entender la seriedad, hermano, que es el adulterio. Hoy nosotros vivimos en una sociedad, amados hermanos, que no le da importancia, en primer lugar, a la institución del matrimonio. Y al no darle importancia a la institución del matrimonio, hermano, eso lleva como consecuencia que no valoremos, hermano, que no meditemos en la seriedad del mandamiento, no adulterarás. Porque este pecado, amados hermanos, es un acto, como todos los pecados, es un acto de maldad que contamina, hermano, tanto el cuerpo del hombre como su alma. Y eso es específicamente lo que el mandamiento séptimo prohíbe. Ahora, ¿por qué? Teniendo esto en cuenta, quiero hablar un poquito acerca de la pecaminosidad del adulterio. ¿Por qué este pecado, hermano, es tan horrendo y horroroso? Bueno, la primera razón, hermano, es porque el pecado del adulterio rompe el pacto matrimonial. Amados hermanos, solamente hay dos cosas que rompen un matrimonio. ¿Por qué no glorifica al Señor? ¿Por qué no glorifica al Señor? Estamos violando el séptimo mandamiento, pero hay otra razón por la cual este pecado, hermano, deshonra directamente a Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Porque Él fue el que instituyó el matrimonio.
Porque Él fue quien instituyó el matrimonio. Pues en un principio se dijo que el matrimonio es como, está como en la relación entre la iglesia y Jesucristo, o sea, en eso, y Dios, pues hay otros versículos que dicen que pues el matrimonio es con una sola mujer, ¿verdad? Y pues ese matrimonio es una sola carne, es un solo cuerpo. Un momentico, hermano. Y pues es un solo cuerpo y pues de ninguna manera, es malo que lo diga, pero así dice la Biblia, que o sea, imagínense como una prostituta pues que está con un hombre y de ninguna manera, dice en la Biblia, que de ninguna manera va a permitir Dios eso, pues, o sea, es pureza, pues, una sola mujer con un solo hombre. Hermano. Y está violando la... Porque Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza. Pero fíjate, todo lo que ustedes han dicho, hermanos, está bien. Pero yo quiero enfatizar en algo, hermano, que es clave. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Pero deshonra, además de eso, deshonra al Señor también, amados hermanos, porque el adulterio distorsiona, hermano, la imagen que el matrimonio refleja. ¿Sí lo entienden, hermano? Es lo mismo que dice la hermana Ariela. Cuando en el matrimonio, hermano, se cae en este pecado, está distorsionando, amados hermanos, cuál es, hermano, la imagen que el matrimonio refleja. Está distorsionando el significado, hermano, del matrimonio. Y eso ofende, hermano, al Señor. Y también vamos a ver en un momento, bueno, voy a esperar a llegar a ese texto para explicárselo. La otra razón por la cual este mandamiento, hermano, es tan pecaminoso es porque no solamente porque deshonra al Señor, sino también deshonra a tu esposa o a tu esposo. Es un pecado, hermano, que afecta tanto a mi prójimo, a mi esposa o al esposo de la otra persona. Hermano, deshonra tanto al Señor como a nuestro prójimo. Y es por eso, hermano, que ahí es donde radica la pecaminosidad del adulterio. Por eso que este pecado, hermano, como cualquier otro pecado, nosotros no debemos, hermano, de juzgar, ¿verdad? O adaptarnos al concepto que el mundo tiene acerca de este pecado. El mundo puede ver el adulterio como algo normal, como algo que está a la luz, a la orden del día. Pero nosotros como iglesia no podemos ver el adulterio como algo normal, porque no es normal. Porque deshonra a Dios, rompe el pacto matrimonial y deshonra a nuestras esposas o a los esposos. Y la otra razón por la cual este pecado es tan pecaminoso es precisamente por lo innecesario que es, hermano, caer en este pecado. Y quiero que veamos algunos textos bíblicos. Quiero que mires, un hermano va a buscar Mateo 19:9, otro hermano va a buscar 1 Corintios 6, del 15 al 16, y otro hermano va a leer 1 Corintios 7, verso 2. Mateo 19:9, ¿quién lo tiene? Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Fíjate lo que dice este pasaje, hermano. Y yo os digo, voy a leer para que tengan el contexto del verso 7. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo, ¿quién está hablando aquí, mi hermano? Cristo. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo ¿por qué?
infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. ¿Qué es lo que el texto está diciendo, hermano? ¿Qué significa eso? Dios no permite el divorcio. El divorcio. Ahora bien, ahí vemos, hermano, como dice hermano Andrea, Dios, hermano, no aprueba el divorcio. Dice Jesucristo, hermano, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el principio, ¿qué dice Cristo? No fue así. ¿A qué se está refiriendo Cristo, hermano? A la creación, nos está remitiendo a la creación. Dice, en el principio no fue así. O sea, y en otra parte de la Escritura dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, fíjate la palabra de Cristo, hermano. Yo digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad. ¿Por qué Jesucristo dice salvo por infidelidad? Porque, como decíamos hace un momento, hermano, el adulterio rompe con el vínculo del matrimonio. ¿Sí lo entiende, hermano? Lo que el texto está diciendo, si ahora mismo a Requio no le gusta como... no hay ninguna Lucía. No hay ninguna Lucía. Si a Requio no le gusta cómo luce Lucía, porque ya no era tan joven como al principio, ya no tiene el pelo tan negro como al principio, y ya quizás no le cocina como le cocinaba al principio, Requio no se debe de divorciar de su mujer, salvo que haya ¿qué cosa? Infidelidad. Porque si nos separamos de nuestras esposas, o las esposas se separan de sus esposos, si no ha habido infidelidad, no ha habido adulterio, y esta persona se casa con la otra persona, dice la Biblia que ¿qué está haciendo? Adulterando. Y eso, hermano, nos ayuda a ver la seriedad de este pecado. Y es por eso, hermano, que los cristianos, hermano, es por eso que nosotros valoramos, hermano, y respetamos la santidad del matrimonio. ¿Sí me entiende, hermano? Ahora, ¿quién quiere leer 1 Corintios 6, 15 al 16? Amén. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Amén. Fíjate, hermano, que es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está usando palabras de la creación, ¿verdad? ¿Y serán qué cosa? Una sola carne. Eso. ¿Quién fue quien dijo primero eso, hermano? Dios. ¿A dónde? Cuando instituyó el matrimonio. Ahora, mira lo que dice el pasaje. Y recuerda, hermano, hace un momentico decíamos que el pecado del adulterio, la pecaminosidad de esta rebelión radica no solamente en el hecho de que rompe el vínculo matrimonial, sino que afrenta, ofende a Dios, deshonra a Dios, porque nosotros somos, ¿qué cosa, hermano? Templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, amados hermanos, fíjate como las palabras que usa Pablo, que son bien fuertes, hermano. Mira lo que dice en el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Y qué dice Pablo? De ningún modo. Amados hermanos, cuando un cristiano, hermano, una persona que es cristiana comete adulterio, está deshonrando a Dios, porque su cuerpo es, amados hermanos, es parte de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora te recuerda también, y esto, hermano, afecta no solamente, o sea, no se limita solamente al adulterio, sino que se limita a cualquier inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que prohíbe, hermano, el séptimo mandamiento? ¿Se acuerdan?
¿Qué es lo que prohíbe? A ver, hermano, ¿qué es lo que prohíbe el sexto mandamiento? No cometerás adulterio. ¿Y eso qué es lo que prohíbe? La contaminación del cuerpo y la inmoralidad. Cada vez que, hermano, que cometemos o caemos en alguna inmoralidad sexual, estamos afrentando a Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Hermano. Pues aquí en el mismo versículo de Corintios, en el capítulo 6, pero en el 9 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales. O sea, usted acaba de decir usted las inmoralidades, pero aquí dice en el versículo de 1 Corintios 6, 9, que no heredarán el reino de Dios los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Todas estas cosas, hermano, que menciona el verso que acaba de leer la hermana, entran dentro de la categoría inmoralidad sexual. Y esto es precisamente lo que el séptimo mandamiento prohíbe. Todos estos pecados, hermano, el pecado, dice, del adulterio, el pecado de la homosexualidad, todos estos pecados, hermano, y todos los pecados de inmoralidad sexual tienen, hermano, la misma raíz. Y es que cada uno de estos pecados es, ¿qué cosa? Idolatría. Si lo pueden ver, es un tipo de idolatría. Y es por eso que Pablo, generalmente, hermano, cada vez que Pablo habla de las inmoralidades sexuales, él los une con el pecado de la idolatría. Porque todos estos pecados tienen la misma raíz. Ahora, fíjate, hermano, el verso 16. Nuevamente, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice Pablo, de ningún modo. Y el verso 16 dice, o no sabéis que el que se une a una ramera, ¿qué cosa es? Un cuerpo con ella. Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Amados hermanos, nosotros, como hemos dicho en otras ocasiones, no somos los que definimos lo que es el matrimonio. Dios decide, es quien determina, porque Él fue quien lo instituyó. Él determina qué es un matrimonio. Nosotros no podemos redefinirlo. Y el hecho, amados hermanos, quiero que notes en esta noche las implicaciones que tiene el hecho, hermano, de que tú y tu esposa, o tú y tu esposo, son una sola carne. Mira, ¿quién quiere leer 1 Corintios capítulo 7, verso 2? Ahí mismo, 1 Corintios capítulo 7, verso 2. ¿Quién lo quiere leer? Bien. Hermano. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Gracias, hermano. Fíjate lo que dice. No obstante, ¿por razón de qué? Inmoralidad. Inmoralidades. ¿Cuál es, te pregunto, hermano, cuál es? Acuérdate que Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es, hermano, el remedio o cuál es la solución que Dios le da, nos da para evitar cualquier inmoralidad sexual, incluido el adulterio? ¿Cuál es? No, el matrimonio. El matrimonio. ¿Se acuerda que le dijimos, hermano, que que la razón por la cual este pecado es tan pecaminoso, déjame ir de nuevo a este slide, es porque rompe el pacto matrimonial, ya eso lo vimos, deshonra al Señor, ya eso lo vimos, deshonra a tu esposo o a tu esposa, y es como innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque Dios instituyó el matrimonio para que, hermano, también para ayudarnos a prevenir que nosotros caigamos en inmoralidades sexuales. Es por eso que el adulterio es un pecado innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque Dios nos dio una mujer.
Dios te dio un esposo. Tú no necesitas otra mujer. Tú no necesitas otro esposo. Tú necesitas al esposo o a la esposa que Dios en su gracia y en su providencia te dio. Quizá ya no es tan bonito como al principio, pero ese es tu propio esposo. Quizá ya tu mujer no es tan flaquita como cuando te casaste con ella, pero esa es tu propia esposa. No es de nadie más, es tuya. Disfrútala. Si lo puedes ver, hermano, dice Pablo, por causa de la inmoralidad, que cada uno tenga, ¿qué cosa? Su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es aquí, hermano, en estos textos bíblicos de donde sacamos, hermano, todo esto que le acabamos de decir. Rompe el pacto matrimonial, deshonra al Señor, deshonra a tu esposo y es completamente innecesario. ¿Sí lo entendieron, hermano? Ahora, por todas estas razones, y o sea, que lo vimos en estos textos bíblicos, es que nosotros, hermanos, no podemos adaptarnos al concepto que el mundo tiene del matrimonio, ni podemos ver el adulterio ni ninguna inmoralidad sexual tan común como lo ve el mundo, porque es un pecado serio. Ahora bien, quiero que veamos, hermano, esta noche 3 cosas que arrastran al hombre al adulterio. 3 cosas que arrastran al hombre al adulterio. Cuando hago mención aquí al hombre, no me estoy refiriendo solamente al hombre, al varón, sino que también me estoy refiriendo a la raza humana. Pero hay 3 cosas, hermanos, fundamentales que nos arrastran o nos pueden arrastrar al adulterio. Y es importante que la identifiquemos para poder evitarlos, hermanos, y de esa manera evitar también caer en este pecado o resistir la tentación de caer en este pecado. Lo primero, amados hermanos, que nos arrastra, hermano, en este pecado es la pecaminosidad de nuestro propio corazón. La pecaminosidad de nuestro propio corazón es el primer factor que arrastra al ser humano al adulterio. El hombre no comete adulterio porque necesita cometer adulterio. El hombre adultera, traiciona a su esposa, rompe el pacto matrimonial. ¿Por qué? En primer lugar, por la pecaminosidad de su propio corazón. ¿El adulterio dónde comienza, hermano? En el corazón. Otro factor, hermano, que arrastra es la seducción de una mujer o de un hombre. Cuando nosotros mismos a veces nos ponemos en situaciones y en lugares que no son convenientes, que no convienen. Y empezamos a buscar compañías que no convienen. Y es ahí donde podemos ser seducidos por otra mujer. Y la mujer puede ser seducida por otro hombre. Hermano. Bueno, aquí aplica, o sea, como dice ahí, ¿verdad? Tres cosas que arrastran al hombre al adulterio. Como vimos anteriormente, bueno, en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 28, que dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer, o sea, ahí está refiriendo al género masculino, pero ahí también aplica a la mujer. Claro, es el principio. Acuérdate que él está hablando en Mateo a quién, a los fariseos, a los líderes religiosos. Pero es el mismo principio. Cualquiera que mire a una mujer y ¿qué? Y la codicia. Amados hermanos, como les decía, el otro segundo factor, hermano, es la seducción de una mujer o un hombre. Y esto, hermano, esta seducción luce de muchas maneras. Luce en la manera, hermano, en que las mujeres se visten. Luce, hermano, por ejemplo, usted nunca ha oído, voy a poner este ejemplo, ahora mismo usted empieza a tener problemas con su esposo o con su esposo. Y empiezan a discutir, por cualquier bobería empiezan a discutir. Y vas a tu trabajo y le cuentas
a tu amiga, a tu compañera de trabajo, lo que está pasando lo que te está pasando en tu matrimonio. Y siempre hay una mujer sobre la cual tú puedes, ¿sabes? Que puedes llorar en su hombro. Siempre hay una mujer que va a ser comprensiva y te va ¿a qué? A seducir. La seducción, hermano, puede manifestarse de esa manera. Es por eso que cuando nosotros, hermano, cuando nosotros tenemos problemas en nuestros matrimonios, nosotros no estamos diciendo a todos nuestros compañeros de trabajo. Porque el problema del matrimonio es un problema, hermano, que solamente cualquier problema que tú tengas en el matrimonio, nadie te va a ayudar a resolverlo. Porque nadie puede resolverlo. El único que lo puede resolver y arreglar, ¿qué cosa es? ¿Quién es? El Señor. Porque el problema, cuando nosotros tenemos problemas en nuestros matrimonios y empezamos a discutir los unos con los otros y la convivencia se hace imposible, tú no necesitas una mujer que te escuche llorar. Tú no necesitas buscar consuelo en otra mujer, ni necesitas buscar consuelo en otro hombre. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Porque la raíz de nuestros problemas y de nuestros conflictos es nuestro pecado. Y la solución al pecado, ¿cuál es? El Evangelio. No te dejes seducir, hermano. ¿Sí lo puede entender, hermano? La seducción, hermano, puede manifestarse de muchas maneras. Y este es simplemente un ejemplo, hermano, que le puse, hermano. Pero, por ejemplo, cuando uno conoce las Escrituras y está siendo, ya sea por una mujer o por un hombre, que le está siendo inducida, tú no mereces ese hombre o tú no mereces esa mujer. Tú vales más que eso. Allí nosotros, si ya estamos poniendo atención, o si cualquier persona le va a poner atención, sabe muy bien que esas palabras no vienen de Dios. Claro. Y si nosotros sabemos las Escrituras, sabemos que Dios implantó instituyó el matrimonio. Y si nosotros somos cristianos, debemos saber cuál es lo correcto. Un matrimonio nunca va a ser perfecto. Un matrimonio siempre va a tener problemas porque estamos en un mundo de pecaminosidad. Pero lo que marca la diferencia entre un matrimonio cristiano y un no cristiano es de que tenemos que saber cuáles son las cosas que Dios quiere. Y si hay un problema entre el matrimonio por alguna razón, hay veces que la oración es lo que... La oración, hermano, porque hay muchos factores, hermano. Miren, tomando en cuenta lo que el hermano Ariel acaba de decir, es importante hacer notar lo siguiente. Si usted se fija, ¿cuál es la solución que el mundo, la cultura en la que nosotros vivimos, cuál es la solución que le da a todos estos problemas? Por ejemplo, cuando ya tú no soportas por cualquier manera, por cualquier razón, tú no soportas a tu esposa o el esposo no quiere más estar, está teniendo problemas con la esposa, ¿cuál es la solución de la cultura en la que vivimos? Divórciate. Cuando una mujer ya no quiere tener el hijo que lleva en su vientre, ¿qué es lo que la cultura le dice? Mátalo. Esa es, hermano, la influencia de la cultura. Y como decía la hermana Ariela, ¿sabe? Nosotros cuando escuchamos ese tipo de comentarios, nosotros sabemos que eso no viene de Dios. Porque la solución al conflicto, hermano, en nuestros matrimonios no es el divorcio, es el Evangelio. Ni la infidelidad tampoco. Ni la infidelidad tampoco. Hermanos, lo que tú y yo más necesitamos en nuestro matrimonio es a Cristo. Que Cristo sea el fundamento de nuestro matrimonio. Porque, amados hermanos, como decía la hermana Ariela también, nosotros en nuestros matrimonios siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener disgustos. Pero, amados hermanos, no debemos de perder de vista que la persona con la cual yo estoy casado es tan pecadora como yo. Y los dos necesitamos a Cristo. Ahora bien, otra causa, hermano, que lleva
al hombre a cometer a caer en este pecado es la influencia de malas compañías. Quiero que veamos dos textos bíblicos. No, vamos a mirar estos tres. Santiago 1, del 14 al 16, Proverbios 5, 8 y 1 Corintios capítulo 15, verso 33. ¿Quién quiere leer Santiago capítulo 1, verso 14? ¿Quién lo quiere leer, hermano? Santiago 1, 14 al 16. Hermana Ariela. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Gracias, hermano. Fíjate lo que dice Santiago, que cada uno de nosotros es tentado cuando es llevado y ¿qué? Y seducido por su propia, ¿qué cosa? Pasión. ¿Sí sabe lo que es la pasión, hermano? La pasión, hermano, son todos esos deseos descontrolados en nosotros. Cuando somos seducidos, hermano, por nuestra propia pasión, lo que Santiago está diciendo es, amados hermanos, nosotros pecamos porque somos seducidos por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El primer factor que nos puede llevar a nosotros a adulterar, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es el primer factor que nos puede llevar a nosotros a adulterar? Nuestras propias pasiones, nuestro propio corazón pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Quién quiere leer Proverbios 5:8? Hermano, que lo tenga. Aléjate de la extraña en tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aléjate de quién, dice. Extraña. De la extraña. Vamos, hermanos, este pasaje que está diciendo, aléjate de la mujer extraña. ¿Cuál es la mujer extraña, hermano? La que no es tuya. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros ahora sí no podemos conversar, no podemos tener una amistad con una mujer que no sea la nuestra. No, lo que está diciendo es, hermano, aléjate de cualquier situación o de cualquier lugar que sea propicio para ser ¿qué? Seducido por otra mujer o por otro hombre. ¿Cuál es el consejo de la Biblia, hermano? Aléjate. Aléjate. Amados hermanos, mira 1 Corintios capítulo 15, verso 33. ¿Quién no quiere leer, hermano? 1 Corintios 15, 33. No os dejáis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es basado en estos tres textos, hermano, que nosotros decimos, hermano, de ahí es donde sacamos las tres cosas que nos pueden arrastrar al adulterio. La primera es la pecaminosidad de nuestro propio corazón. La segunda es la seducción de otra mujer o de otro hombre. La tercera, hermano, es las malas compañías o las malas conversaciones. Pero ese último versículo también debemos considerar que no le vamos a predicar a una persona que anda en los malos caminos. Eso no significa. No, hermano. Nosotros podemos, por ejemplo, hermano, miren, obviamente es una cuestión de prudencia cristiana. Si ahora mismo, qué sé yo, qué nombre me invento, déjame ver. Betsabé, no hay ninguna Betsabé aquí. Betsabé es una mujer que tiene bueno, no voy a poner Betsabé. Vamos a suponer que nosotros conocemos a la mujer samaritana.
¿verdad? ¿Cuál era el problema de esta mujer? Tenía una mujer que estaba buscando en los hombres lo que solamente Dios puede dar, verdadera satisfacción y contentamiento. Ahora, si yo conozco a la mujer samaritana, yo sé que ella necesita ¿a quién? A Cristo. Pero yo no voy a ir a casa de la mujer samaritana a predicarle, yo solo. ¿Por qué, hermano? Porque me estoy exponiendo a ser seducido. Y porque me estoy exponiendo, hermano, yo no tengo nada que hacer en casa de la mujer samaritana. Yo envío a una hermana de la iglesia que vaya y le predique a la mujer samaritana. Y si usted conoce, hermano, un hombre que necesita a Cristo también, porque tiene el mismo problema de la mujer samaritana, usted no tiene nada que hacer en su casa. Envía a un hermano de la iglesia a predicarle a ese hombre. Es una cuestión, hermano, de prudencia cristiana. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando usted empieza a sentirse cómodo entre personas que consideran que el adulterio es algo normal, eventualmente usted va a considerar el adulterio como algo normal. Ahora bien, quiero que consideres, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, quiero tener dos consideraciones con ustedes. O sea, quiero que consideremos dos cosas. Primero, Dios no ignora tu pecado. Dios no ignora tu pecado. A la hora de nosotros pensar en el adulterio o en cualquier otro pecado, nosotros debemos considerar que Dios no lo ignora. Dios sabe, tú y yo podemos engañar a nuestro cónyuge, pero a Dios no le podemos engañar. Tú y yo podemos engañar a nuestras esposas o a los esposos, pero a Dios no podemos engañarle. Dios no ignora nuestro pecado. Y este texto creo que ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Jeremías 20, 27. ¿Quién lo tiene? ¿No tiene 27? No, me equivoqué de texto, hermano. Déjame ver. Judy, ¿te acuerdas cuál fue el pasaje que tú leíste? 23. ¿Cómo? 23. Vamos a ver. Ese mismo es, hermano, gracias. Jeremías 29, 23 dice: porque obraron neciamente en Israel, cometieron ¿qué cosa? Adulterio con las mujeres de sus prójimos, y hablaron en mi nombre palabras falsas que no les mandé. ¿Y cómo termina el verso 23, hermano? Yo soy el que sabe y soy ¿qué cosa? Testigo. Dios no ignora, hermano, cuando nosotros adulteramos en nuestros corazones. Dios es testigo de nuestro pecado. Dios no lo ignora. Es por eso que nosotros debemos de alejarnos y rechazar, hermano, el adulterio, como cualquier otro pecado, como cualquier otra inmoralidad sexual. Porque Dios es testigo de lo que estamos haciendo. Dios te conoce en tu levantarte y en tu acostarte. Dios te conoce cuando estás en la iglesia y cuando estás en la casa. Dios te conoce cuando estás rodeado de personas. Pero Dios te conoce también cuando tú estás solo. Dios te mira, hermano. Dios conoce cada detalle de ti, de tu vida. No, dice el salmista, no está la palabra en mi lengua y he aquí tú la sabes toda. Dios conoce tu corazón. Dios es testigo, hermano, de cada oportunidad o cada ocasión en la que nuestro corazón arde en pasión por otra mujer o por otro hombre. Y el adulterio, recuerda, hermano, es un pecado que afrenta a Dios. Al considerar el adulterio, debemos considerar que Dios no lo ignora. Dios aborrece el adulterio porque Dios es santo.
Dios aborrece el adulterio porque Dios es fiel. Dios no viola su pacto. Amados hermanos, considera también o consideremos las consecuencias del adulterio. Mira Proverbios capítulo 5, verso 3 al 5. Proverbios capítulo 5, del 3 al 5. ¿Quién no quiere leer? Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus Claro. pies, Sí, sí. sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Los labios de la extraña destilan miel. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los labios de la extraña destila miel? ¿Qué significa eso, hermano? No, pues lo mismo eso de ser acosado, o sea, va a decir cosas, Te va a seducir. sí, seducciones. Sus labios son dulces. Su manera de hablar dulce. Y dice el proverbio también, hermano. Porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es, ¿qué cosa? Más suave que el aceite. Está hablando aquí del poder de qué? De seducción. Amados hermanos, pero dice el verso 4, pero al final es amarga como el ajenjo. Amados hermanos, el pecado del adulterio, como cualquier otro pecado, en el momento en que tú lo cometes, en el momento en el que tú estás involucrado en ese pecado, te va a parecer dulce, te va a parecer deleitoso, pero su final es amargo. Al considerar cuando nos sentamos tentados a adulterar de cualquier manera que sea, considera, número uno, Dios conoce nuestros corazones. En segundo lugar, consideremos, hermano, las consecuencias del adulterio. En el momento puede ser dulce, pero su final es muerte, es destrucción. Hermano, cuando tú pones en la balanza el placer que el adulterio te puede dar y las consecuencias del adulterio, no necesitamos ir a la universidad para darnos cuenta que no vale la pena. El adulterio contamina el alma y contamina el cuerpo del ser humano. Es completamente innecesario. Y rompe la relación con Cristo. Rompe, exactamente, hermano. Es pecado. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros guardar el séptimo mandamiento? ¿Qué podemos hacer para guardar este mandamiento y no caer o eliminar la posibilidad de caer en adulterio? Ahora bien, hermano, lo primero, deleítate en la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios. Haz de la palabra de Dios tu meditación. Empapa tu alma de la palabra de Dios, hermano. Dice, hermano, Juan 17:17. No lo vamos a buscar, solamente apúntelo. Pero Juan 17:17. ¿Quién se sabe este texto de memoria, hermano? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, para evitar caer en adulterio, y una manera de nosotros guardar este mandamiento es precisamente, lo primero, es deleitarnos en la palabra de Dios. Ante ella, busca en la palabra de Dios el contentamiento de tu alma. No busca el contentamiento de tu alma en otra persona, fuera de tu esposo o de tu esposa. Búscalo en Dios. Que a propósito, hermano,
Y esto no es un concepto abstracto. La razón por qué un hombre adultera, hermano. ¿Qué es lo que un hombre busca en otra mujer? ¿Qué no la ve? Satisfacción. Ya la que tengo no me satisface. Ya la que tengo no me gusta. Ya la que tengo me es aburrida. Y buscamos a otra o a otro para satisfacer la necesidad que hay en nuestra alma. Pero hermanos y hermanas, ni siquiera si tú buscas la satisfacción de tu alma en tu esposa o en tu esposo, tú nunca vas a estar satisfecho. Porque tu esposo no te puede satisfacer completamente. Tu esposa no te va a satisfacer completamente. Solamente Cristo satisface la necesidad del hombre. Que sea Él tu contentamiento, que sea Él tu satisfacción. Y cuando te sientas tentado, deleita tu alma en la palabra de Dios. Busca saciar tu alma de la palabra de Dios. Porque si la buscas en otra persona, eventualmente te vas a sentir nuevamente insatisfecho. Lo segundo que podemos hacer, hermanos, para evitar caer en adulterio y guardar este mandamiento, es orar. Ora al Señor. Mateo capítulo 6, verso 13 dice, amados hermanos, vamos a buscar el texto rápidamente para que usted lo lea. Nos quedan 3 minutos, hermano, y quiero que vea esto conmigo. Mateo 6, 13, ¿qué dice, hermano? Lorena, ¿lo quiere leer, hermano? Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Jamás. Amén. Amén. Hermano, lo segundo que podemos hacer es orar. Señor, guárdanos ¿de qué? Del mal. Líbrame de caer en la tentación de adulterar o de cualquier otra tentación. Lo otro, hermano, que podemos hacer es, hermano, ama y disfruta a tu esposo o a tu esposa. Ámalo. Amados hermanos, el amor no es simplemente una emoción o un sentimiento. El día que usted se casó, usted hizo un voto delante de Dios y delante de los hombres de amar a esa otra persona hasta que la muerte los separe. El amor es una decisión que usted hace. Usted decidió amar a ese hombre o a esa mujer. Ama a tu esposo o a tu esposa. Disfrútalos. Disfrútalo, hermano. Y de esa manera, es una muy buena manera de evitar caer en adulterio. Quiero que mires conmigo 1 Corintios 6, verso 3 al 5. 1 Corintios 6, verso 3 al 5. ¿Quién no quiere leer, hermano? ¿Quién no quiere leer? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No, 1 Corintios 6, 3 al 5. Okay. Esperen un momento, hermano. Primero Corintios 7, creo que es, hermano, disculpe. 7, hermano, sí, lea 1 Corintios 7, de 3 al 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y
Gracias, hermano. Fíjate, hermano, el otro remedio o la otra solución que Dios nos da es, hermano, precisamente disfrutar a nuestra pareja, disfrutar a nuestras esposas, y la mujer a sus esposos. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Dice el verso 3 que el marido cumpla, ¿qué cosa? Su deber conyugal con la mujer, para con su mujer, y la mujer lo cumpla con el marido. Y fíjate lo que dice el verso 5. No os, ¿qué? Os neguéis, no os privéis el uno del otro. Y el texto termina diciendo, ¿por causa de qué? De vuestra incontinencia. Cuando, hermano, generalmente nosotros vivimos un tiempo que cuando un matrimonio tiene problemas, hay problemas en el matrimonio, la primera solución que nosotros le damos, o la manera que nosotros tenemos de vengarnos de la otra persona, ¿cuál es? Castigarlo. ¿Estás castigado o estás castigada? Olvídate que no es. Ahí lo digo. Dice la Biblia, no os privéis el uno al otro por causa de vuestra incontinencia. Hermano. Aquí en el mismo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Muy bien. Ahora bien, hermano, fíjate, estas son pautas que el Señor nos da en su palabra para que nosotros podamos evitar caer en el adulterio y poder cumplir así el séptimo mandamiento. Y no, por cuestión de tiempo no vamos a ver este otro texto bíblico, pero otra manera, hermanos, de guardarnos, hermanos, para el Señor es cuidando nuestro corazón, porque como dice la Biblia, el pecado somos ¿qué? Seducidos ¿dónde? De nuestras pasiones. Cuida tu corazón, hermano. Y la otra, hermano, cuida tus ojos. Hermano, nosotros no tenemos que estar, el cristiano no debe. Bueno, hermano, guarda tus ojos de la pornografía. La pornografía no es un pecado de los adolescentes solamente. La pornografía es un pecado que afecta a adultos también. Guarda tus ojos de la pornografía, porque la pornografía es, cuando tú te deleitas, una persona se deleita en la pornografía, está adulterando en su corazón. Guarda tus ojos de películas, hermano, o de cualquier tipo de, hermano, de programa que tenga que ver con inmoralidades sexuales. Guarda tu corazón y guarda tus ojos. Pero lo más importante es, deleítate en el Señor, en su palabra, y ora, suplicándole a Dios que te guarde de caer en tentación. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de doble filo. En esta noche nosotros te rogamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. Y perdónanos, Señor, por las veces que hemos roto el séptimo mandamiento de una manera o de otra. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Graba, Señor, estas verdades en nuestras mentes, en nuestros corazones, y ayúdanos a aplicarlas para la gloria de tu nombre y el bien de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes.